Bien, hoy vamos a ver bienes de uso. Vamos a comenzar, ¿sí?, dando una definición de los mismos. Son aquellos bienes tangibles que se utilizan en la actividad de la empresa, ¿sí?, que tengan vida útil estimada superior más de un año y que no estén destinados a la venta. Vamos a enumerar las características de este rubro. Por un lado son tangibles, la vida útil superior a un año, que ya le dijimos en la definición anterior. No estén destinados a la venta. ¿Qué quiero decir esto? Como por ejemplo, las sillas pueden ser consideradas por una compañía de bienes de uso. Ahora bien, si la actividad, ¿sí?, de la compañía es vender sillas, ya no estamos hablando que las sillas van a ser consideradas para la compañía bienes de uso, sino que van a ser consideradas, como está destinado a la venta, ¿sí?, va a ser considerada bienes de cambio. Y que se utilicen en la actividad del ente. ¿Cómo se pueden clasificar? Bueno, tenemos tres tipos de clasificación. Por un lado, aquellas que no se encuentran sujetas a desgaste ni agotamiento, como por ejemplo los terrenos utilizados en explotaciones industriales o comerciales. Aquellas que están sujetos a desgaste por su uso, como por ejemplo tenemos las máquinas, los muebles, útiles, rodados. Y aquellas sujetas a agotamiento, como por ejemplo los bienes destinados a explotaciones de carácter extractivo, minas, canteras, pozos de petróleo, bosques, entre otros. Ahora bien, vamos a un tema importante. ¿Cuál va a ser el valor de incorporación que yo voy a reconocer, ¿sí?, en el activo cuando incorpore estos bienes? Bueno, la respuesta es dependiendo, ¿sí? Dependiendo de qué clase sean. Si son bienes adquiridos, estos bienes de uso, o son bienes de propia producción. Entonces, si son bienes adquiridos, ¿sí?, el valor de incorporación al activo va a ser el costo, ¿sí?, que es el sacrificio económico o valor de contado, más todos aquellos gastos inherentes hasta que el bien esté en condiciones de ser utilizado económicamente, ¿sí?, como por ejemplo podemos nombrar fletes, seguros, instalaciones. Ahora, en los ejercicios siempre vamos a ver este punto que es sumamente importante, ¿sí? Por ejemplo, no sé, si el seguro, que es un claro ejemplo, que lo vamos a ver justamente en los dos ejercicios que tenemos propuestos en el día de hoy. Como por ejemplo, si el seguro, contratamos un seguro que la póliza es de un año, ¿sí? Pero el bien, supongamos que la póliza es de enero a diciembre 2020, ¿sí? Y el bien lo adquirimos y se encuentra en condiciones de ser utilizado económicamente en octubre, ¿sí?, el 30 de octubre, vamos a tener noviembre y diciembre, esos 2 meses en forma proporcional no lo vamos a activar al costo de incorporación del bien de uso, ¿sí?, sino que lo vamos a mandar a gasto. Eso tienen que tener siempre, siempre, siempre en mente. Bueno, ¿cuáles son aquellos que integran el costo? Tenemos, por ejemplo, el precio de compra facturado por el proveedor, siempre el contado, los ajustes al precio de compra que hubieran pactado, ¿sí?, como por ejemplo si hay descuentos, los costos del transporte del bien, que ya nombramos, fletes, seguros, ¿sí?, hasta la planta, vamos, hasta que esté a disposición. Los costos de descarga y carga del bien, los costos de montaje e instalación, los impuestos a la transferencia de los bienes que deban ser absorbidos por el comprador. En el caso, por ejemplo, de los bienes importados, los derechos aduaneros, recargos cambiarios y partidas similares. En fin, sí, todos aquellos gastos que correspondan, ¿sí?, que sean inherentes, que sean necesarios, hasta que el bien esté en condiciones de ser utilizado. Ahora bien, ya nombramos cómo va a ser el valor de incorporación de los bienes adquiridos. Después tenemos los bienes de propia producción, ¿sí?, que acá hay que tener en cuenta, ¿sí?, dependiendo en qué modelo estemos, en contabilidad tradicional o en valores corrientes. Si estamos en contabilidad tradicional, vamos a decir que el valor de incorporación va a ser el costo de la materia prima, más mano de obra, más costos indirectos. Siempre al costo, ¿sí? Ahora, si estamos en un modelo de contabilización de valores corrientes, va a ser
va a ser el valor de mano de la materia prima, la mano de obra, costos indirectos de fabricación, pero todos a valores corrientes. Punto importante a tener en cuenta. ¿Hasta qué momento se activan los gastos? Los gastos se activan hasta el momento en que el bien esté en condiciones de ser utilizado económicamente, independientemente del momento de la puesta en marcha efectiva. Esto es un poco ya de lo que estuvimos hablando. Considerando consideraciones especiales para la incorporación. Descuentos y bonificaciones. Tanto los comerciales como los de pronto pago se deducen del costo, ¿sí? Se consideran menos costo. Los intereses financieros o gastos financieros nunca, pero nunca deben activarse, exceptuando algunos que sí se van a activar solo en el caso de construcción, ¿sí? Que sea prolongado en el tiempo. Por ejemplo, tenemos buques, las máquinas específicas a pedido. Que este punto seguramente ya lo vieron también cuando vimos bienes de cambio, ¿sí? Es similar. Y luego tenemos las compras en el exterior, ¿sí? Las compras en el exterior, facturados en moneda extranjera, ¿sí? Deberán convertirse en moneda nacional, en moneda local, de acuerdo con el tipo de cambio al momento en que se produce la transferencia de la propiedad del bien. Todos estos puntos los tienen que tener súper claros porque si en los ejercicios, supongamos, les tiran dos tipos de cambio y que quien contabilizó la operación eligió mal el tipo de cambio, no eligió el del momento en que se produce la transferencia de la propiedad, ¿sí? Nosotros vamos a tener que verificar este cálculo, si se contabilizó bien o no, y si se contabilizó mal, realizar un ajuste. Bien, ¿cómo se evalúan al cierre los bienes adquiridos a terceros como los fabricados por la empresa? Tenemos contabilidad tradicional, valor de origen menos amortizaciones acumuladas y valor residual. Acá no tenemos ninguna novedad, ¿sí? Y valores corrientes, idem, contabilidad tradicional va a ser igual, ¿sí? El tratamiento en contabilidad tradicional por la dificultad que existe en la determinación del costo de reposición. ¿Sí? En la mayoría de los casos tenemos una imposibilidad así de obtener un costo de reposición. Como por ejemplo, los terrenos sí no tienen un costo de reposición específico porque el mismo terreno no puede ser reproducido. Edificios, dificultad para determinar su BNR, ¿sí? Ya que no se tiene para su cambio, sino para su uso. Valor de utilización económica, imposible de calcular. Y costo de reposición, pueden existir materiales que se usaron en la construcción y que ya no existen más. Bien. Luego de decir todo esto, los conceptos básicos, vamos a un ítem que es súper importante en bienes de uso, que va a ser la amortización. Ciertos bienes, ¿sí?, pierden valor por desgaste o agotamiento, ¿sí? Hay casos en que se producen disminuciones del valor debido al deterioro o obsolescencia de los bienes. Bien, la depreciación en la que se encuentran sometidos ciertos bienes del activo puede darse a consecuencia de varios factores. Tenemos 4, ¿sí? Desgaste en virtud de la utilización normal del activo. Deterioro, ¿sí? Que es debido a situaciones especiales como un incendio, un siniestro. Agotamiento, ¿sí? En industrias extractivas, como por ejemplo minas, canteras. Y obsolescencia por los avances de la tecnología que quitan utilidad relativa a los bienes. En el caso que se dé deterioro, ¿sí?, o obsolescencia, ¿sí?, corresponderá, ¿sí?, realizar una amortización extraordinaria. Bien, vamos a ver la determinación del valor amortizable, ¿sí? ¿Cuál es el valor amortizable? Va a ser el valor de incorporación, ¿sí? O si se le quiere decir, bueno, algunos ejercicios van a ver en vez de valor de incorporación, valor de origen, ¿sí?, menos el valor de recupero, ¿sí? La diferencia de esto va a ser el valor amortizable. ¿Qué es el valor de recupero? Es lo que voy a poder recuperar
del bien cuando ya no pueda ser utilizado más. Por ejemplo, en el caso de un automóvil, lo que voy a poder recuperar en concepto de chatarra. Cuando no existe valor de recupero, el costo coincide con el valor amortizable. Si el costo de origen, el valor de incorporación, como le quieran llamar, va a ser igual al valor de amortizable. Bueno, acá les realicé un ejemplo así básico para que lo puedan visualizar, como por ejemplo un costo, así que el costo de origen es 1000 pesos, valor de recupero 100, ¿sí? Estamos en un método lineal. La cuota de amortización, ¿cuál va a ser? ¿Sí? Bueno, bastante simple el ejercicio, el ejemplo que les di acá. Vamos a ver qué métodos de amortización existen. Están aquellos basados en la vida útil, ¿sí? Lineal o cuota constante, que es el más conocido de la mayoría de las empresas, ¿sí? Casi siempre utilizan este. Luego tenemos creciente por suma de dígitos, decreciente por suma de dígitos, y aquellos basados en la producción del bien, horas, kilómetros recorridos, producción de unidades. Por mi experiencia, sí, en general en la mayoría de los balances o compañías van a ver que se utiliza este, basado en la vida útil, sí, lineal. Porque termina siendo más fácil quizás llevarlo, contabilizarlo, pero la realidad es que a veces no demuestra la realidad del desgaste del bien por este método. Esa es la realidad. Bueno, el método lineal, ¿cómo se calcula? ¿Sí? La cuota de amortización, la amortización del ejercicio, va a ser valor amortizable, ¿sí? El valor amortizable que dijimos que el valor amortizable es el valor de origen menos valor recuperable, ¿sí? Dividido años de vida útil que tenga el bien de uso. Luego tenemos el método decreciente por suma de dígitos, ¿sí? Se basa en el supuesto que el bien, al ser nuevo, se gasta menos y al ser más viejo, se gasta más, ¿sí? Acá les di, por ejemplo, un ejemplo, ¿sí? En el hipotético caso que tenga una vida útil de 5 años, un valor amortizable de 30.000, ¿cómo se va a calcular? Luego, también, como existe creciente por suma de dígitos, existe el método decreciente por suma de dígitos, ¿sí? Que se basa en el supuesto, ¿sí? Caso que el bien es nuevo, cuando es nuevo se gasta más y cuando se acostumbra se gasta menos. El método creciente sí se da en la mayoría de los casos, por ejemplo en los autos, muchas veces, ¿sí? Cuando es nuevo se gasta menos, por así decirlo, y cuando el auto ya es más antiguo, tiene más años, se estropea más, se gasta más. Bien, bueno, de ambos casos les hice un ejercicio simple para que lo tengan, por si llegan a ver algún ejercicio para saber cómo calcularlo, ¿sí? Igual este es un tema que ya lo deberían haber visto en sistemas contables. Y luego tenemos, por último, basados en la producción, ¿sí? Que se debe estimar la cantidad total de unidades, horas, kilómetros, que el bien va a producir en toda su vida útil. La cuota de amortización de cada año o de cada mes, depende de cómo amorticemos, se va a determinar de la siguiente manera. Valor amortizable, ¿sí? Dividido la producción total, ya sea en unidades, en horas, en kilómetros. Todo esto multiplicado por lo que se produjo en el periodo, ¿sí? Ya sea en unidades, en horas, kilómetros. Bien, otro punto importante. ¿Qué políticas de amortización existen? Años de alta completo, ¿sí? Si se amortiza año de alta completa, no se va a amortizar el año de baja. Después tenemos el año de baja, si se amortiza el año de baja, no se va a amortizar el año de alta, ¿sí? Luego tenemos por mes, si amortizamos por mes, si es mes de alta, no se va a amortizar el mes de baja, y si amortizamos el mes de baja, no se va a amortizar el mes de alta. Bien. Otro punto súper importante que es importante que podamos distinguir como contadores. Estos tres conceptos: reparaciones, gastos de mantenimiento y mejora. ¿Qué son las reparaciones? Las reparaciones, ¿sí? Repara el bien, subsana un problema y lo deja en las mismas condiciones que tenía antes de romperse. Se carga resultados del ejercicio en que se produce, ¿sí? Luego los gastos de mantenimiento
se imputan los resultados del periodo en el que se realizan, porque no modifican la capacidad operativa del bien. Es decir, que tanto las reparaciones como los gastos de mantenimiento, ambos se van a mandar a cuenta de resultado. En cambio, la mejora, sí que es la mejora. Mejora las condiciones del bien, su capacidad de producción. Debe ser activada en el caso que cumpla con algunos de los siguientes requisitos. O sea, que si es mejora y cumple con los requisitos que vamos a enumerar a continuación, lo vamos a activar y no se va a mandar el resultado. Esa va a ser la diferencia de los otros dos conceptos, de reparaciones y los gastos de mantenimiento. ¿Cuáles son los requisitos de la mejora? Bueno, tenemos que aumente la capacidad de producción del bien, ¿sí? La capacidad operativa, prolonga la vida útil del bien, o aumente el valor de venta de las mercaderías que produce. Bueno, y acá, ¿sí? Les hice un ejemplo de cómo sería si hay, en el caso de que haya una mejora. Por ejemplo, supongamos que tenemos que el costo, ¿sí?, del bien de uso es 1000, ¿sí? Valor de recupero 100, amortización acumulada 180, vida útil tenemos 5 años, método de amortización lineal y la mejora es de 200, ¿sí? Si yo tengo una mejora, ¿cómo lo voy a registrar? Si cumple con estas condiciones que dijimos anteriormente, ¿sí?, lo voy a activar como mejora y el asiento va a ser bienes de uso. O si es, por ejemplo, estamos diciendo muy genérico, si por ejemplo sería una mejora de una maquinaria, en vez de poner bienes de uso, vamos a poner más específico, maquinaria, ¿sí? 200, supongamos que lo pagamos en caja, la caja 200, ¿sí? Y después, vamos a, el conflicto en sí a veces, que les surge a ustedes, es el tema de cómo recalcular la amortización, ¿sí?, de esa mejora. Bueno, en este supuesto teníamos que el costo de origen era 1000, ¿sí?, la mejora es de 200, tenemos un total ahora activado de 1200, ¿sí? En el ejercicio nos decían que teníamos una amortización acumulada de 180, le restamos 180 y llegamos, ¿sí?, a 1020. A esto le restamos el valor de recupero, ¿sí?, que va a seguir teniendo el bien luego de su vida útil, y llegamos a un valor amortizable de 920. Entonces, acá sabíamos que teníamos vida útil 5 años, pero ya se había amortizado, ¿sí? Entonces, años que nos faltan amortizar son 4. ¿Cómo se va a amortizar? Se va a amortizar nuevo valor amortizable 920 dividido los años que faltan amortizar, que son 4, y llegamos a 230. Bien. Y por último, para ya terminar, ¿sí?, que esto también lo vamos a ver en los ejercicios, y es importante que lo tengan claro, es la corrección de estimaciones. Si hay mejoras, ¿sí?, no van a afectar a área, es un hecho nuevo que va a afectar, que va a ser un resultado, ¿sí?, al ejercicio en que ocurra el hecho generado en adelante. Vamos. Ahora bien, si hay un cambio de método de amortización, ¿sí?, ahí sí vamos a tener que registrar un área, ¿sí?, para respetar la uniformidad. Debo corregir los periodos anteriores con la nueva cuota de amortización. ¿Qué quiere decir esto? Tiene un método de amortización. Nosotros estamos amortizando, no sé, supongamos por método lineal, ¿sí? Y luego el año siguiente, en el año X1, método lineal. En el año X2, no sé, entró otro contador en la compañía y determinaron que es mejor amortizar por un rodado, no por método lineal, sino por kilómetros recorridos. Entonces vamos a tener que volver a realizar la amortización, ¿sí? Y la amortización, el ajuste, ¿sí?, de la diferencia que surja con el nuevo método de kilómetros recorridos del año X1, vamos a registrar un área. Ahora, si estamos parados en el X2, ¿sí?, vamos a registrar el ajuste con área del año X1 y del año X2, obviamente que va a ser el asiento común, no área, porque no es un ajuste a resultados de ejercicios anteriores, sino que es de este ejercicio, ¿sí?, y el asiento va a ser amortización acumulada. Bueno, ahora en los siguientes videos vamos a plantear los ejercicios, así les va quedando todos estos conceptos que mencionamos
en la clase de hoy más clara.